La ley de Dios es para siempre. La ley emocional, la ley espiritual, la ley moral es para siempre, de generación tras generación. Este mes le hemos llamado legado. Me estoy dando cuenta, estaba ayer en redes sociales, y de algunas otras iglesias y de algunos otros ministerios nacionales como internacionales, me di cuenta que también está haciendo, muchas de ellas están teniendo una serie llamada también legado. Algunos están haciendo algunos campamentos, algunos están haciendo reunión de pastores a nivel masivo y le están llamando legado. Y no nos pusimos de acuerdo. La cosa es que cada uno pues ora a Dios que Dios le dé una palabra para el mes o para la temporada. ¿Y cómo puede Dios sintonizarnos de un país a otro país, no? De una iglesia a otra iglesia que jamás tal vez hemos tenido contacto con ellos y nos da un tema en común. Yo creo que es cuando Dios quiere hablar a su pueblo, porque Dios quiere que dejemos un legado. Cuando vamos a dejar un legado, a veces pensamos es porque ya vamos a morir, ¿verdad? Cuando usted va a hacer su testamento, dices que ya estoy viejito y mejor dejo el testamento antes de que me muera, no le dejo problemas. Pero este mes yo les he enseñado acerca de que somos responsables de dejar un legado sobre nuestras generaciones y que hay una diferencia entre legado y herencia, ya que un legado es grabarlo en el corazón de nuestra descendencia. Un legado es eterno, una herencia es temporal. Pues hay una diferencia. Usted puede dejar una herencia y está escrita en papel y es temporal, pero un legado no. Un legado es eterno. ¿Sabía usted que Dios, algo que Él ha puesto es legados? Es decir, Dios está interesado en dejar un legado. Por eso es de que Dios le dice a Abraham que de él iba a ser una nación nueva, que Dios iba a hacer algo tremendo en Abraham. Pero dice, porque yo sé, Abraham, que tú le vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y de tus hijos. Y lo que Dios le dijo a Abraham, nos damos cuenta que Abraham sí lo cumplió, porque después la Biblia dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Y empieza a hablarnos de su descendencia. Es decir, que este padre llamado Abraham, ¿verdad?, dejó un legado sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre su descendencia. No se encargó de hablarles letra. Él los grabó en el corazón de ellos. Se dio a la tarea de dejar este legado en el corazón de ellos, que es un estilo de vida, no de cosas de que solamente tenemos que saberlas, sino que son cosas que las tenemos que practicar. Porque es muy diferente el bolígrafo que usted usa para hacerlo en una hoja entonces, ¿cuál sería el bolígrafo para hacerlo en el corazón de una persona? Son dos tipos de bolígrafos diferentes, en donde usted puede plasmarlo en un papel y el otro en el corazón. Y el lápiz, el bolígrafo que se usa para grabarlo en el corazón de la gente, es tu propia vida. Es decir, que uno puede enseñarles a los hijos no en palabras, sino lo enseñas a través de tu vida práctica, que ellos ven que lo que hablas tú lo vives y eso lo escribes en el corazón de tus hijos. Eso es dejarle un legado. ¿Qué sería entonces más importante, herencia o legado? Pero si podemos dejar las dos cosas, qué mucho mejor, ¿no? Pero un legado de Dios. Y podemos aprender usted y yo el legado que Dios hizo a través de la Biblia, a través del tiempo de Moisés en el libro de Éxodo, hasta podemos ver los siglos después, hasta la era de la iglesia, ¿verdad? En el caso de Moisés a Timoteo, de Moisés a Timoteo, ¿sabes que la ley que Dios puso no ha cambiado? Que lo mismo que Dios le dijo a Moisés que enseñara la ley, ¿verdad?, fue lo mismo que Pablo le enseña a Timoteo. Escucha, eso es interesante, no ha cambiado por siglos no ha cambiado la ley que Dios ha enseñado. Por desgracia,
Por desgracia digo esto porque las leyes humanas sí cambian. A veces una generación, a veces 50 años, 100 años, 20 años, porque las leyes terrenales cambian de acorde, no a la necesidad de la gente, sino para acoplarse, sino para que la gente empiece a vivir y ser aceptada. Escuchen lo que le digo. Las leyes se hicieron, mire, la ley mexicana o de los mexicanos hace 50 años era diferente en muchos artículos, pero ha estado cambiando muchas leyes de acorde a como la gente pide, de acorde a su ideología, de acorde a su filosofía, de acorde a su vivir. Han cambiado las leyes para que las leyes se acomodaran al ser humano, no para que los hombres o el ser humano se acomodara a las leyes. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Y la Biblia nos habla en el libro de Éxodo capítulo 20, como en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio y también en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de la ley de Dios. Y en el capítulo 20 del libro de Éxodo nos enseña la ley espiritual. Pero no solamente esta ley espiritual, sino me enseña también la ley emocional. Y también nos enseña la ley emocional. Y sabemos que en Éxodo capítulo 20 nos habla de 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con Dios. Amar a Dios ante todo y sobre todo y con todo, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo, es decir, la segunda, después de amar a Dios debes de amarte tú. Y después amar al prójimo. No se puede amar al prójimo si primero no te amas tú. Y nos habla acerca de la importancia de guardar un día para Dios. Bueno, los 4 tienen que ver con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con el ser humano. Y los 10 mandamientos son importantes. La ley es importante, pero Dios la puso en un orden también. Así como está escrito, es el orden que se debe de llevar. ¿A qué me refiero con esto? Que el mandamiento 1 te da la pauta para hacer el mandamiento 2. El mandamiento 2, el 1 y el 2, te abre la puerta para el mandamiento 3. Y así es como mire, si yo no amo a Dios primeramente en mi vida, no me voy a amar a mí. Y si yo no me amo a mí, ¿cómo voy a amar a la demás gente? Sino cada uno de ellos me da la pauta o la llave para entrar al otro nivel. Hoy en día la sociedad nos estamos siguiendo a los otros 6, del 5º mandamiento en adelante, leyes morales, señores. Pero nos estamos olvidando de la esencia, la que me abre la puerta para los demás. Porque si no, puedo hacer todo lo moral, pero puede estar vacío. ¿Cuánta gente es con mucha moral, pero están vacíos, están huecos, no hay sustancia, no hay vida? Y nos pueden enseñar acerca de cómo vivir moralmente, pero ¿sabes cuál es el problema? Pero sin amar a Dios, sin amarte a ti, sin amar a tu prójimo, sin que Dios sea lo primordial, sin que tu matrimonio sea importante. Se está perdiendo la esencia. Se puede decir, se están llevando los otros 6, pero los otros 4 no. Y la base de los otros 6 son los primeros 4. Mire, el último mandamiento dice, no codiciarás. Y el número 10, todos sabemos que el número 10 habla de excelencia. Aún en las escuelas nos dice, sacaste 10. Y eso significa que usted está muy bien. Que todo lo aprendido lo tiene bien asimilado. Ese es el 10. Pero no te hablan que no solamente significa excelencia, o para llegar a la excelencia se necesita una prueba. Si no te hacen una prueba, entonces, ¿cómo podemos saber que tú eres excelente? El número 10, hubo 10 plagas, la Biblia te habla de muchas cosas. Entonces, vinieron pruebas para ser excelente. Lo que pasa es que Dios también te enseña primero
Y después viene la prueba para que, diciendo Dios, todo lo que te enseñé, en teoría, vamos a decirlo así, vamos a ver si tú lo vives. A ver si tú eres un practicante de ello. Si no, aunque te di todo el año de clases, no has pasado a otro nivel. Tienes el conocimiento, pero no lo vives. No, parece que no lo has asimilado, lo sabes, pero no lo practicas. Para Dios es importante en que usted y yo practiquemos lo que dice las Escrituras. Si no, no hemos pasado de nivel, no hemos pasado de grado. Entonces Dios primero me prepara, me mete en prueba, y cuando yo paso esa prueba y Dios ve que yo pasé esa prueba, entonces está bueno para pasarlo a otro nivel. El pueblo de Israel se aventó 40 años y no pasó a otro nivel. 40 años reprobando el mismo examen. Lo mismo que Dios le había enseñado, nuevamente Dios se dio a la tarea de decir, te lo voy a volver a enseñar, a ver si así lo practicas. Y viene otro año y pasa lo mismo. 40 años solamente dando vueltas. ¿Quién quiere dar vueltas en toda su vida? ¿Quién quiere pasarse la vida en el desierto? Dios no nos sacó a nosotros para vivir en el desierto. Dios le dijo al pueblo de Israel que Él los sacaba para que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, donde está la bendición. Ese es el propósito. No dijo, te voy a meter en el desierto y vas a estar en el desierto y vas a vivir en el desierto. No, ese no era el plan de Dios. Pero el ser humano, ¿verdad?, se quedó viviendo en el desierto. Cuando tenía que ser de paso, se les hizo su vida. Y para muchos y muchas personas murieron ahí. Porque pareciera que no creyeron lo que Dios les había dicho, y cuando uno cree, camina, avanza, hace lo que Dios nos dice. Y Dios a través de sus leyes las estipula y dice, mijo, yo estoy interesado no solamente en tu cuerpo, estoy interesado en tu alma y en tu espíritu. Las leyes de Dios están compuestas para que seamos llenados en cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere que prospere tu vida física, tu vida material, pero también que prospere tu alma, tus emociones, pero también quiere que puedas prosperar espiritualmente. Ahora, ¿qué es la ley moral? Es un conjunto de enseñanzas, de principios y valores para poderlas vivir, para que toda la gente pueda vivir en paz. Son principios y valores para que las practiquemos y todos podamos vivir en paz. Pero si no lo hacemos, entonces no vamos a tener paz. Dios lo dijo a su pueblo, ¿verdad? Pero la diferencia de la moral del mundo a la moral de Dios es que aparece para formar tu carácter, para que seas mejor. Hay un significado muy diferente, para que todos vivan en paz. Bueno, claro que Dios quiere que todos vivamos en paz, pero en ti es formar tu carácter para que te parezcas a Dios. No para que seamos Dios, sino para que nos parezcamos a Dios. Un carácter como el de Dios, ¿quién no lo desea? Cómo sabernos conducir en cada situación, cómo caminar, qué decisiones tomar. Todos quisiéramos esto, ¿sí o no? Pero también me llamó la atención porque hay cosas que la ley determina y la moral es otra cosa. La ley dice algo y la moral dice otra cosa. A ver, ¿cómo está esto? Sí, la ley dice una cosa y la moral dice otra. La ley antes prohibía el aborto. Hoy la ley dice, no importa. Pero la ley moral de Dios dice no. Por eso yo le decía que las leyes en la tierra cambian, pero las leyes de Dios son eternas. Por eso te llevé desde Moisés hasta Timoteo, siglos y siglos y siglos que pasaron, y la ley moral de Dios no ha cambiado.
pero la ley humana, el ser humano la cambia de acorde a su pensar, de acorde, gracias, de acorde a la situación para que se pueda acoplar. Pero la ley de Dios, la ley moral de Dios no ha cambiado. Yo creo que muchas leyes que salieron, primero fue bajo la ley moral que Dios dio, pero después el hombre la fue, ¿verdad?, distorsionando, acomodándola de acorde a las filosofías, a las ideologías y a las cosas que la gente piensa. Ya ha dejado la ley moral de Dios, que es eterna, por ley moral, para acoplarse y que la gente se sienta a gusto. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si no está, ni modo. Hay leyes que van en contra de la moral. Si Dios dijo que toda ley es establecida por Dios, y muchas veces, pues si todos lo pueden hacer, ¿qué tiene de malo si la ley humana, vamos a entender, la ley humana lo autoriza? La ley humana no tenía que ver despegado de la ley moral que Dios tenía. Porque ya las leyes morales en el mundo están fuera de las leyes morales de Dios. Pero yo no tengo que vivir bajo las leyes morales del mundo o de mi nación. Yo no me rijo bajo esa manera. O no debo de regirme bajo esa manera. Ni tiene que hacernos dudar de nuestra fe y qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Porque la ley de Dios ya está establecida y dice cómo tenemos que conducirnos. Que la gente, la sociedad la ha distorsionado y nosotros decimos, entonces, ¿cuál es? No tiene que haber esa pregunta, porque yo sé que la ley de Dios, la ley moral que Dios estableció, está por arriba de cualquier ley aquí en la tierra. Se ha distorsionado la ley en la tierra, se ha alejado de Dios. Pero Dios quiere que yo me pueda regir bajo su ley, bajo su reino. Aunque estamos aquí en la tierra, no somos de esta tierra. Y no porque seamos extraterrestres, sino no vivimos de acorde a la ley de esta tierra. Vivo conforme a la ley de Dios. Si yo vivo conforme a la ley de Dios, yo ya la hice en la vida. Por eso la Biblia te habla en el libro de Josué, no se aparte de ti. No se aparte de ti esta ley, ni a diestra ni a siniestra. Medítala de día y de noche. Practícala para que en todo lo que tú emprendas pueda ser prosperado en tu vida. Ese es el deseo de Dios. Y la Biblia nos habla que Dios quiere que prosperes no solamente materialmente, físicamente. Dios quiere que prospere también tu alma, que tengas madurez. Espiritualmente, que nada te haga mover. Emocionalmente, que cuando la gente te dañe, tú no te dañas. Que te pueden maldecir y decir muchas cosas en tu vida o hacerte muchas cosas y tú eres el que abres puerta a lo malo o a lo bueno. Tú eres el que te ofendes, tú eres el que abres la puerta en ti, porque la gente puede decir tales muchas cosas, criticarte, juzgarte, y tú dices, yo no le pongo eso importancia. Tú eres el que le abres la puerta a lo malo, a amargarte, a odiar, a resentirte, pero se necesita una madurez. Y si yo llevo las leyes de Dios como Dios quiere, ¿sabe qué? Eso nos va a evitar que nosotros no caigamos en las trampas del enemigo. Y yo creo que esta ley moral que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, no importa qué ideología, no importa qué filosofía, no importa cómo el mundo esté viendo las cosas, sino que ellos van a estar firmes y diciendo, yo sé en quién he creído, yo sé en dónde he puesto mi fe, yo sé cómo tengo que caminar. Todo el mundo, si quiere, no camine, pero yo voy a caminar. Por eso a mí se me hace alguien determinante Josué. Porque cuando Dios le manda a Josué, saca a este pueblo para que posea la tierra prometida, Josué les dijo a ellos y ellos primero no quisieron jalar. Y Josué fue bien determinante y dijo él, si ustedes no quieren, yo he determinado que mi casa y yo serviremos a Dios. Oiga, imagínense miles de personas, si no es que no sé cuánta gente habría en ese tiempo, vamos a decir aproximadamente 1 millón de personas, y que dijeran, no, yo no sigo a Dios.
Pero Josué fue determinante en su vida. Dijo, bueno, si ustedes no quieren, yo y mi casa sí. Si ustedes no quieren vivir, si ustedes se quieren regir bajo las otras leyes del mundo, de las naciones, ustedes si quieren háganlo así. Pero yo y mi casa hemos determinado seguir a Dios. Ustedes pueden pensar de una manera. Si ustedes quieren, aborten. Si quieren, ustedes no honren a los padres. Si ustedes quieren, hagan todo esto. Pero yo y mi casa. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, de la gente, porque todos lo hacen. Pareciera que no estamos firmes en quién hemos creído, en lo que dice su palabra. Yo me voy a mover de acorde a lo que Dios me ha dicho. Un Josué que se pudo parar y mire, toda la nación no hubiese querido, pero Josué hubiera dicho, vámonos familia, nosotros íbamos a caminar con Dios. Pero mira que todos se quedaron, pero mira lo que están diciendo, pero mira. Y él dice, pero nosotros hemos decidido seguir a Dios. Tú decides contaminar tu vida o no contaminarla. Tú decides vivir una vida santa o una vida que no es santa. Si yo llevo la ley de Dios, yo puedo vivir en la santidad que Dios quiere. Yo no soy santo por las cosas que hago, soy santo por lo que Jesús hizo. Pero yo cuido la santidad que Dios me dio en mi vida. Porque no puedo ser santo por las cosas que yo haga. Si eso me llevara a ser santo, entonces de nada hubiera servido el sacrificio de Jesús. Pero cuando yo reconozco que yo puedo ser santo, es decir, que yo puedo tener acceso con el Padre, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces necesito ser santo para poder estar delante de la presencia de Dios. Y como mis obras o todas las cosas que yo haga, eso no me va a ayudar para estar en la presencia de Dios. El que me ayuda a estar en la presencia de Dios se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Yo recibo la santidad de Dios y yo voy a cuidar lo que Dios me ha dado. Y si yo no sé cómo cuidar el vestido, ahí está la ley. Ahí está la gracia de Dios que nos enseña cómo se debe de regir nuestra vida espiritual, cómo se debe de regir mi vida emocional, mi vida moral. Me dice cómo puedo ejecutarlo. ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo sé que tú les vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabe qué les enseñó él? El legado espiritual, el legado emocional y el legado moral. Lo mismo que Dios le enseñó. Oiga, ¿sabe por qué Dios escribió los mandamientos en piedra? Entonces Dios es bien antiguo, ¿eh? Porque como antes no había pluma, no había papiro, no había nada de eso, usted dice, pues antes era en pura piedra. Si usted piensa que eso es antigüedad, no, señores, Dios hubiera podido hacerlo de otra manera, pero lo escribió en piedra porque eso es perpetuo, para siempre. Hoy se encuentran en algunas cuevas y en algunos lugares, ¿verdad? Lugares donde se escribía en piedra, donde se esculpió en piedra. Y dicen, oye, esto tiene 300 años, 500 años. Y te pone un número de años. Y dice, ¿cómo? Porque quedaron grabados en la piedra. Y eso nos llama perpetuidad. La ley de Dios es para siempre. La ley emocional, la ley espiritual, la ley moral es para siempre, de generación tras generación. Pero después la Biblia dice que Dios ya no le iba a escribir en piedra, sino en corazones de las personas. Es decir, voy a dejar un legado grabado en el corazón de la gente. Y nos deja que este legado es nuestra responsabilidad, de usted y mía, el poderlo hacer sobre nuestras generaciones. Eso es lo que Dios quiere. Por eso cuando me llama la atención, porque nosotros decimos, bueno, esa era la ley de Moisés, pero no cambió hasta el tiempo de que Pablo le enseña a Timoteo. Ya Jesús ya había venido, ya murió, había resucitado, ya era la iglesia en aquel tiempo. Y Pablo le escribe a Timoteo y Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Yo conocí a Dios a los 18 años, hermano.
Y uno de los libros que me inspiró a vivir una vida diferente fue el libro de Timoteo, los libros de Timoteo. Porque entonces ahí era de que sí podía ser un ejemplo para mis siguientes generaciones, aunque fuera un joven. El que sí podía vivir algo diferente y poder impactar como a los que venían atrás, como impactar a mi generación, como a mis generaciones diferentes. Y Pablo le escribe a Timoteo, sé ejemplo. Y le habla la ley moral. Y lo primero que le dice a Timoteo, Timoteo, así como te enseñó tu abuela y tu madre. Wow, eso es tremendo. Es decir, le dejaron un legado. Que su fe no era ficticia. Wow, eso es tremendo, diciéndole. Esa palabra es decirle, tú has visto que ellos no tenían una fe ficticia, sino una fe verdadera. Sé imitador de esa fe que te enseñó. Eso es dejar un legado. Un ejemplo que tú viste de tu abuela, de tu madre. Qué tremendo, no habla de los varones cuando la Biblia siempre habla más de los varones. ¿Dónde estaban los varones? Pero sí tuvieron una abuela y una buena madre. Si no hubo un padre desobligado, un abuelo desobligado, pero que puedan decir, tus hijos me enseñó mi madre y mi abuela. Aunque seas mujer, no significa que seas menor. También es responsabilidad tuya dejar un legado sobre tus hijos y sobre tu familia. Y si somos varones, qué gran responsabilidad tenemos usted y yo. Y le dice Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué a veces nos toman en poco? ¿Por qué los hijos a veces nos toman en poco a nosotros como padres? O a esta generación. ¿Por qué la gente en el mundo a la iglesia la tiene en poco? Hazte esa pregunta, dice, y nadie te tenga en poco. Ahí lo aplica a la juventud, pero sabe, yo lo quiero aplicar a la vida moderna, a los tiempos de hoy. ¿Sabe por qué la gente puede tener en poco a la iglesia? ¿Por qué los hijos pueden tener en poco a los padres? Por un mal ejemplo. Para ser como mi mamá y mi papá, para ser como los de la iglesia hipócritas, por un mal ejemplo. Qué tremendas palabras que Pablo llegó a escribir y dijo, ser imitadores de mí como yo lo he sido de Cristo. Cuando Jesús hablaba a la gente decía, Jesús, tú no nos hablas como aquellos que saben toda la ley. Tú nos hablas con autoridad. Tú puedes escribir algo en nuestro corazón. Hay algo que nos inspira a que podamos ser diferentes, a que podamos nosotros vivir de una manera diferente. Tú no lo hablas, no, tus palabras son convincentes y no solamente tus palabras, tu estilo de vida, porque los que dicen saber la ley son otra cosa. Te dicen que no odies y odies, que no tengas envidia y envidias, que no mientas y son mentirosos, que no injuries a la gente y lo injuriaron. ¿No fueron ellos quienes mataron a Jesús? ¿Lo llevaron a la muerte? Nosotros podemos juzgar al pueblo de Israel, pero hoy en día la iglesia está haciendo lo mismo. No les enseñamos con nuestra vida que lo que se sabe se practica, no solamente se da como un conocimiento, sino debe de ser un estilo de vida, que es lo que se puede grabar como un legado en el corazón de nuestra descendencia. Y nosotros hemos evadido esta gran responsabilidad que tenemos como padres. Le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo, que nadie tenga en poco sé honesto, sé un hombre de fe, sé íntegro, sé alguien que no hable palabrerías, que no hable cualquier cosa, que no se deje ir. Oiga, pero imagínate, a veces usted y yo como padre le decimos, no seas vulgar, y siempre te oyen diciendo vulgaridades a ti, maldiciendo. Aunque le des un cachetadón, aunque le pegues en la boca, tal vez llorará, pero ¿sabes qué? Has lastimado su alma, has lastimado su espíritu, has lastimado su moral de ellos. Porque entonces dirán, aquí digo ser algo, pero allá afuera soy otra cosa.
porque no lo vieron que se practicara, que se viviera. Cuando ven ellos que nosotros lo vivimos y les decimos eso les pega más profundo. Eso hace que su corazón quede grabado los principios, los valores de Dios en sus vidas. Ya no principios y valores de la sociedad, porque los principios y los valores de las personas hoy están muy distorsionados, están fuera de la moral de Dios. Pero sí bajo los principios y los valores, para que se pueda ver el carácter de Dios en nuestra vida, que la gente pueda ver a Dios a través de nuestra vida. ¿Tú crees que el Imperio Romano quería lo que profesaban los judíos? Yo creo que no. ¿Cómo podían ganar a los romanos cuando ellos mismos se daban cuenta y decían, estos me están entregando a Jesús y me están hablando mal de Jesús por envidia, por poder? Y a veces nosotros queremos que nuestros hijos y nuestra descendencia y nuestros compañeros conozcan a Dios, cuando dicen, para ser así mejor sigo igual. Dile al que está a tu lado, no te lo están diciendo a ti. Pero usted contéstele, pero a ti sí. Sé ejemplo. Si tú y yo amamos, no mataríamos, no robaríamos, no levantaríamos falsos testimonios. Si amo a Dios, si me amo a mí y si amo a la demás gente, nunca me atrevería a hacer lo demás. Pero como no está en esos principios o esas leyes de Dios primero, ante todo y sobre todo, señores, por eso nos es fácil levantar un falso. Por eso nos es fácil engañar. La otra vez fui a un tianguis, porque el pastor sí va al tianguis, no solamente al Liverpool. Puedo comer en un restaurante como de donde quiera que podamos. Somos de todo, la cosa es llenar la panza. Pero escuche, ¿por qué digo esto? Porque llegué a un puesto y decían 3 kilos de mandarina por 20, 30 pesos y así todo. Yo decía, wow, aquí está bien barato. Y lo más tremendo es que cuando le dije, bueno, me da de esto 3 kilos, me da todo. Y cuando veo las bolsas, nada más parece que hasta las inflan, ¿no? Y le dan hasta vuelta como para que se vea lleno. Y usted dice, yo cuando veo, le digo, oye, esto no son 3 kilos, no me diste la mitad. No, si son 3 kilos, mire. Le digo, no, ¿cómo crees que son 3 kilos? Dice, pues dices, pero sí, me dijo esto, es que lo demás es mi ganancia. Pero ¿sabe qué fue lo peor? ¿Quiere que le diga qué es lo peor? Que en cada anuncio que decía el precio decía, Jehová es mi proveedor, Jehová es mi ayuda, Jehová es el que me provee, Jehová es mi sanador. Y yo le dije, quita eso, bro. Ten vergüenza. La Biblia dice balanzas justas. Estás diciendo que Dios es justo, que Dios es tu proveedor y estás robándole a la gente. Ni tus hijos por eso conocen a Dios, ni tu familia. ¿Quién va a querer de un Dios ratero? Y no es Dios que sea ratero, sino los que dicen que aman a Dios y que son sus hijos, son rateros. Ah, dile, no te lo dijeron a ti, tranquilo. ¿Verdad que es una vergüenza? Que a veces hablamos algo y no lo vivimos. Eso era lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Y hoy, que nosotros profesamos y hablamos de un Dios de amor, un Dios justo, señores, con nuestra vida, solamente aún por las leyes morales nos damos cuenta que muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro con Dios real, que tenemos una doble personalidad. Escuche, si usted tiene un espejo aquí y se le rompe, pero tal vez no se rompió, no, nada más se estrelló. Y usted se acostumbra en ese espejo estrellado, de tantas veces que usted se ve así, usted piensa que es así. Es decir, como lo distorsionó el espejo, cuando usted va a decir, sí, mira, de este lado estoy más cachetón y de este está delgado. De este lado el pastor, si me se pone así, está delgado y de este lado se ve panzón. Entonces te distorsiona. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Nos han distorsionado la ley de Dios y le hemos estado viendo de una manera incorrecta porque se estrelló. Cuando nosotros tenemos que
ser espejos limpios, que podamos ver y que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. Esa es la diferencia de la ley moral que Dios establece en el corazón de la gente. Que se vea en nuestra vida, que nosotros como iglesia reflejemos que Dios vive, que no quedó clavado en una cruz, sino murió en una cruz, pero resucitó. Que nuestros hijos vean que Dios vive, que a Dios se le ama, que a Dios se le sirve. Escuche, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me adore y para que me sirva. Es el legado que tenemos nosotros, hermano. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sigan a Dios y ni lo ven que usted se mete, ni usted ora, ni lee la palabra, ni se prepara para servirle a Dios con excelencia. Si tenemos escuelas, es aprender a servir a Dios con excelencia, porque Dios no es cualquiera. ¿O para usted es cualquiera? Entonces, ¿por qué no nos preparamos para servir? Usted tal vez quiere que sus hijos amen a Dios, que sus generaciones sigan a Dios. Pero si no lo ven que ni usted lo ama y ni usted sirve a Dios, ¿cómo quiere? O los manda a la iglesia para que sirvan a Dios. Ve a la iglesia para que no seas igual, para que se vea la diferencia. ¿Y usted? El mayor poder de influencia para ser diferentes son nuestros padres. Los segundos de mayor impacto y de mayor influencia después de nuestros padres son los pastores o los líderes espirituales. Tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Si ellos no ven un buen modelo en su casa y luego vienen a la iglesia y no ven un buen modelo, pues mejor me sigo aquí, mejor me voy con el diablo a que me vaya al cielo. Mejor camino con él, pues además todos caminan por ese camino. ¿Cuál es la diferencia? Nunca sabrán la diferencia a nuestros hijos porque nunca se le enseñamos nosotros a través de la vida qué es blanco y qué es negro, qué es amar a Dios. No les enseñemos una religión, enseñémosles a tener una relación con Dios. Enseñémosle que la palabra de Dios, que es la que nos da dirección y guianza y nos trae luz a nuestra vida, y que no es para saberla, sino para practicarla, y que esto nos ayudará y nos facilitará en esta vida en la tierra para ser diferentes en la vida. Para muchos no será entendible, pero después se habrá los grandes resultados. La sabiduría se revela a través, no del tiempo, sino a través de las acciones. En otras palabras, la sabiduría de Dios se menosprecia, pero tiempo después no lo hablará por el tiempo, sino por los hechos de lo que sucedieron. Ay, eso son puras tonterías, eso no es verdad, eso no es. Pasó el tiempo, pero no fue el tiempo, sino las maneras en cómo viviste las cosas y dirán, ¿por qué tú no estás desintegrada tu familia? ¿Por qué no pasa esto en tu vida? Y tú decir, por los principios que tú tuviste en poco. No es el tiempo lo que sana y cambia a la gente. Son los principios que tú estableces desde ahorita para que el día de mañana se pueda hacer diferente. Tú y tu familia. Vamos a ponernos de pie.